presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, tenemos en piso al doctor Daniel Montano, que es anestesista y dirigente cirujano. ¿Cómo le va, doctor? Cirujano, ahí está. Por el gremio anestésico quirúrgico que va a estar de paro en ACE pasado mañana. Ahora venimos con el doctor Montano. Gracias por acompañarnos. Vamos al encuentro de Lorena Bomio, que está en la Plaza Independencia con el móvil prometido y ese mosaico enorme con el rostro de José Artigas. Adelante, Lorena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a decir que la tarde se puso divina. Estamos en la Plaza Independencia, hasta se siente un poco de calorcito, a pesar de que el aire está frío, el solcito está calentando a esta hora. La tarde linda, un lugar de mucho pasaje de gente aquí en Montevideo y tiene que ver con esta intervención como movimiento previo al estreno del documental Detrás del Mito. Y estoy con su director, Marcelo Rabuñal. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, contanos de qué se trata esta intervención que tiene un poco que ver con el trabajo que presenta el documental. Sí, claro. Bueno, antes que nada agradecerles a todos en Canal 10 que desde temprano nos están acompañando. Lo que estamos haciendo es un homenaje a la imagen que construyó Blanes sobre Artigas, digamos. Entonces se está construyendo también aquí mediante pequeños píxeles la imagen de Artigas que hizo Blanes como manera metafórica, digamos, de contar lo que cuenta la película, que es la elaboración de este cuadro. A ver, esta intervención puntualmente es del colectivo Corto, ¿verdad? Que es de egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y que es una intervención a partir de ese retrato de Blanes, ¿verdad? No es otro, porque vemos otros colores. Claro, sí, es una versión, digamos, es un homenaje al cuadro de Blanes, entonces es una versión pixelada también, porque por una cuestión de estética, se le cambiaron también la paleta y eso. Queríamos hacer una reversión también un poco actualizada a las cuestiones estéticas más actuales, por eso es esto. A ver, detrás del mito, ¿están deconstruyendo el mito de Artigas tan importante, tan armadito para los uruguayos? Y de alguna manera lo que queremos hacer es iniciar una discusión, digamos, es presentar las cosas como fueron, que pasaron en realidad, cómo fue que se creó este retrato, por qué se creó así, por qué es que Blanes lo hace de esta manera, y contrastarlo con la información que tenemos de lo que fue Artigas realmente, ¿no? Cómo fue su figura y todo lo demás. Entonces la idea es un poco, sí, cuestionarnos sobre esa figura. ¿A qué conclusión se llega? Obviamente no las van a develar porque de alguna manera ustedes muestran el rostro acabado con la investigación que ustedes hacen, pero difiere mucho de la imagen que tenemos que visualmente es la de Blanes, ¿no? La imagen que tenemos de Artigas. Sí, claro. La conclusión, más que nada, yo creo que se llegan a muchas conclusiones. Para mí la mayor conclusión de la película es que eso que nosotros pensábamos que era verdad y que naturalmente lo vimos en todos lados, en realidad es una construcción, es algo que se decidió hacer de cierta manera con una intención. Entonces, por ese lado me parece que por ahí tiene que ir la discusión. Más allá de que efectivamente le preguntamos a Stephen Mancusi, este experto en arte forense de Estados Unidos, que nos dijera qué tan cercano o no era este rostro y él da su versión, me parece que lo interesante es ver especialistas. Porque, a ver, supuestamente Blanes había hecho un estudio para conocer y construir la imagen de Artigas, ¿no? Que en esa época no había fotografía. Sí, por supuesto. En la película varios expertos nos cuentan que en realidad Blanes estudió de primera mano a los hijos de Artigas, por ejemplo, los tuvo de modelos y también se basó un poco en el retrato que hace de Mercedes en Paraguay, ese que es el único retrato que se tomó en natural. Pero en un momento Blanes cambia un poco el camino y decide que él lo que quiere es crear un héroe más allá de lo real. Él dice, yo soy un artista, no soy un historiador. Entonces el rostro que termina siendo, que es este que estamos haciendo aquí, es una versión de él pensando en crear un héroe más allá de su correspondencia con la realidad. Ustedes están desde las 6 de la mañana acá y hoy ha pasado mucha gente, desde escolares, turistas, uruguayos de todas las edades,
¿Qué devolución han tenido? Yo estuve tempranito y ya en el día recibí varios comentarios sobre esta intervención. ¿Qué te ha llegado de la gente hoy? Y hay de todo. A mí me llama mucho la atención cómo, por una cuestión de cercanía con la estética, los niños enseguida se dan cuenta de quién es, ¿no? Lo ven de lejos y dicen, es Artigas, no sé qué, y empiezan a preguntar por qué estos colores y tal. Y la gente un poco más adulta le cuesta un poco más, entonces le vas diciendo, no, ponete allá, miralo de lejos, miralo de más arriba y tal. Ha habido de todo. Han pasado, sí, escuelas, contentísimos, queriendo saber de la película, queriendo que lleváramos las películas a las escuelas, que también en un futuro lo haremos. Está buenísimo esta cercanía y esta devolución directa del público. ¿Hace renovar el vínculo, por ejemplo, de los más jóvenes con el mito llamado a veces de bronce? Y ojalá, o sea, ¿Ese es tu objetivo como persona artista que estás detrás de este documental? Sí, mi objetivo más que nada es como rever la historia para empezar a repensar desde hoy si los símbolos y las intenciones originales de esos símbolos hoy siguen vigentes, ¿no? Es decir, en un momento se buscó un héroe nacional, se buscó una historia de nuestra identidad y de nuestra nación que tenía una intención, que era unirnos como uruguayos porque había una guerra civil, etc. Entonces la cuestión, ¿esos valores siguen vigentes hoy? No lo sé, me parece que está bueno discutirlo. Entonces, para discutirlo tenemos que ser conscientes de que efectivamente fue una construcción y que tenía una intención. Bien, bueno, hay que ver la película, hay que ver el documental. ¿Cuándo se estrena? Se estrena la semana que viene, el jueves 29. A partir de ese día va a estar de jueves a domingo en la sala Nelly Goitiño, a las 19:30 horas. Vamos a estar aproximadamente 3 o 4 semanas. Y a partir del 14 de julio también va a estar en Cinemateca Positos. Ya tenemos planificado hacer una gira por el interior, también en salas culturales. No están las fechas exactas, pero pueden a través de nuestro Facebook y las redes sociales averiguar en dónde vamos a estar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Gerardo, continuamos contigo. Mientras tanto, seguimos disfrutando de esta intervención artística aquí en la Ciudad Vieja, a los pies del monumento, a los pies del mausoleo, que sigue congregando gente. Esta imagen, este mosaico, va a estar por lo menos hasta las 7 de la tarde, cuando anochezca todavía va a estar, después será levantado y probablemente instalado en otro lugar. Continuamos contigo. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Fantástica la realización de este trabajo que preludia el estreno de esta película documental Detrás del mito de Marcelo Rabuñán. ¿Cómo anda, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿por qué iban a hacer paro los anestésicos quirúrgicos que trabajan en ACE? Bueno, ya hace bastante tiempo, le diría que 10 años, en el 2007, el gobierno de aquel momento se comprometió con todos los sindicatos de médicos, FEMI, SMU, ISAC, bajar la brecha salarial que hay entre el sistema mutual y el sistema ACE. Usted sabe, con la aparición del Sistema Nacional Integrado de Salud, ACE pasó a ser la mutualista más importante del país por su número de afiliados o de prestatarios. ¿Cuántos afiliados tiene ahora? 1,5 millones en el país debe tener. Qué disparate. ¿Ah? Porque tiene una extensa red propia de la ex administración. Claro. Y bueno, y el sistema de captación de fondos iba a ser igual que de demás mutualistas por el sistema de capital, etcétera, lo que ya todos saben. Entonces, lo que no tiene sentido es que los salarios médicos estén desfasados con los salarios mutuales, médicos de ACE con mutuales, porque eso se volvió a acordar en el 2008 y nuevamente en el 2011, o sea que múltiples veces el gobierno se ha comprometido a esto. ¿Ha habido un compromiso expreso, documentado? Sí, documentado, con la firma de todos los representantes de la época, y por los primeros años hubo una leve tendencia a la aproximación, pero del 2010 para aquí la brecha se ha ido ensanchando y año a año cada vez más se separan los salarios de ACE que... ¿Y a qué se debe esto? Porque si había un compromiso, podrá acercarse más rápido o más lentamente, pero ensancharse. Y es multifactorial, ¿no? Yo creo que es una respuesta que tendrían que dar los gobernadores, ¿no? Porque la respuesta final la tienen ellos, deben de tener excusas presupuestales y de financiamiento, pero no se puede seguir así, porque esto está repercutiendo duramente en ACE y en los médicos que se van de ACE.
Usted sabe que la formación de un médico, los primeros años, generalmente es en el sistema de ACE, a través de la residencia, acceden al título, y generalmente los primeros años que logran experiencia están en ACE. Pero cuando viene la oferta mutual, que es muy superior, ese recurso humano especializado, capacitado, se va. ¿Cuánto superior? Es decir, ¿de cuánto es esa brecha? Mire, yo le puedo dar un ejemplo. Cuando quizá en los salarios básicos no hay tanta diferencia, ¿ah? Pero nosotros en el sindicato de anestésico quirúrgico tenemos una cosa que se llama el variable anestésico quirúrgico, que es más o menos la quinta parte del mutual. O sea, si usted opera una apendicitis y una motorista gana un dinero, y por la misma operación en ACE gana la quinta parte. ¿Y cuánto era antes del 2007? Bueno, antes no había variable anestésico quirúrgico, claro, pero las reglas eran diferentes. Tampoco había sistema integrado de salud. O sea, eran otras reglas. Ahora ACE es una mutualista. Claro, básicamente recibe sus ingresos de la misma manera que al resto de las mutualistas, que no son del con Estado. Ventajas extraordinarias, porque digo, todos sabemos, la parte de recibir sus ingresos tiene el apoyo del Estado, que el Estado lo apoya todo lo que sea necesario, pero además en muchos hospitales está presente la Facultad de Medicina, que aporta docentes de altísima calidad y experiencia que están básicamente remunerados por la Facultad de Medicina. Entonces, como que hay una competencia desleal, si vamos al caso, entre ACE y las mutualistas, pues las mutualistas no tienen eso. Claro, a favor de ACE, ¿no? A favor de ACE. Entonces, lejos de decir que compite en forma desigual, ¿no? Sí, compite en forma desigual, pero a favor, no en contra. Entonces, eso es lo que nos está preocupando. Uno tiene siempre la imagen en la cabeza de que ACE es la pariente pobre del sistema. Pero no debe ser así, justamente, porque tenemos los pacientes que más necesitan, porque es indudable que la mayor parte de los pacientes de ACE quizás son los que tienen más dificultades. Y esos pacientes son más difíciles, pues están con dificultades de salud, de nutrición, de educación, que de pronto son más importantes que en otros ámbitos. Entonces ahí tenemos que ser todavía más exigentes. Y le puedo asegurar que hay muchos anestésicos quirúrgicos que preferirían trabajar en ACE frente a ser una mutualista, porque nos gusta el hospital, nos criamos ahí, nos gustan los pacientes, nos gusta la dinámica, pero está la diferencia, que al final vamos perdiendo recursos humanos. Y lo que es peor, en algunos lugares ya ni siquiera tenemos recursos humanos con el título especialista. Por ejemplo, en Montevideo, la anestesia, por ejemplo. Tenemos un montón de recursos humanos que están trabajando hoy con una habilitación dada por ACE, que tiene un respaldo legal muy ¿Usted me quiere decir que en los hospitales de ACE hoy están trabajando, haciendo anestesia, personas que no tienen título de anestesista? Claro. Y no en las mutualistas privadas. Las mutualistas privadas no lo permite. Claro. El propio gobierno no le permite a la mutualista. ¿Y por qué se lo permite ACE? Se lo permite ACE porque ACE no puede mantener sus recursos humanos por lo que paga. Porque digo, vamos a decir la verdad, si uno se va a quedar todo el fin de semana de guardia, toda la noche sin dormir, lo hablamos hace un rato mientras mirábamos lo de los bomberos, esas actitudes que uno está al borde de estar exhausto, pero llega otro paciente y hay que seguir trabajando. Si uno lo va a hacer y estar lejos de la familia, no ver crecer a los hijos, digo, uno deja muchas cosas en la medicina, al menos que haya una remuneración acorde. Si ACE le va a dar la quinta parte de lo que le da la mutualista, usted prefiere hacerlo en la mutualista. Porque al principio puede ser que uno sienta el compromiso de devolución, pero todo tiene un límite, ¿no? No, está claro. No sabía que, a diferencia de las mutualistas privadas, ACE contaba con... Y en el interior hay muchos especialistas, aparte de los anestesistas, o sea, de otras orientaciones quirúrgicas. Y en Montevideo también. ¿Cirujanos que no son cirujanos? Sí, claro, claro. Porque hacen cirugías menores, Obviamente que esos casos están lo más tutelados posible. Digo, o lo mejor tutelado, lo mejor controlado. Pero llega un momento en que las cosas tocan. O no hay. Usted de repente en un hospital del interior que tiene todo para funcionar, hoy no hay cirujano. ¿Cómo no hay cirujano? Y no conseguimos a nadie que haga la guardia.
Claro, hay, pero no alcanzan para cubrir todos los turnos, las guardias, Exacto, todos los días de la semana. Exacto. O sea, faltan. Faltan. Y en Montevideo también hay guardias que no se pueden cubrir por falta de cirujanos. Y en ese caso, si llega un paciente que se deriva hacia otro centro Claro, si era el único cirujano que tenía que estar en la guardia, se deriva. Se deriva. Eso las en Montevideo está en una ambulancia a 10 minutos uno del otro. Sí, y además el interior es más complicado. Los grandes centros de Montevideo tienen más de un cirujano de guardia, por ejemplo. Entonces, puede faltar uno y está el otro, que con los residentes más o menos sale adelante. Pero en el interior puede ser muy, muy difícil, porque claro, puede haber cientos de kilómetros, ¿no? Ahora, la cantidad de afiliados se corresponde con la asignación de recursos, es decir, ACE puede alegar que le faltan recursos ante tamaña cantidad de usuarios. Son dos preguntas en una. ACE no puede alegar que le faltan recursos, porque ACE se comprometió a dar un servicio. ¿Ah? Y tiene que darlo. Y la calidad asistencial no puede ser menos que en el ámbito mutual, porque la vida de un ser humano es la misma si es socio de ACE que si es mutual. Sí, pero usted sabe que al final la realidad es real, como decía aquel, ¿no? Bueno, pero nosotros nos rebelamos a eso. Nos rebelamos a eso. Entiendo, pero no lo podemos soportar. Pero también desde ACE puede decir, bueno, porque no me alcanza los recursos de que dispongo para equiparar salarios, cubrir guardias, etcétera. Mire, yo no soy gestor de ACE. Por lo tanto, no me corresponde a mí contestar esa pregunta. Lo que sí sé, que lo último que se debe afectar es lo asistencial. ¿Ah? O sea, yo no sé en qué gasta el dinero ACE, cuáles son sus prioridades, pero lo que no se puede afectar es el nivel asistencial. El nivel asistencial tiene que ser lo mejor que el país pueda ofrecer. Obviamente, tenemos una realidad. Vivimos en Uruguay, pero nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos. Estoy seguro que si hablara con alguna autoridad de ACE dirían, por ejemplo, ningún paciente ha dejado de ser atendido porque no haya guardia de lo que sea, anestesistas o cirujanos. No, ¿verdad? Digo, finalmente se le encuentra la vuelta para ser atendido. No digo que sea lo ideal. Ahora, pero... yo pregunto, si ese paciente tuvo que ser trasladado 300 kilómetros, él y su familia, que además tiene que dejar de trabajar para acompañar a su familiar, ¿es lo adecuado? Ahora, no voy a venir con ejemplos que conozco en que eso puede no haber sido tan real como usted lo plantea. ¿Tá? Sin duda, no es lo mismo asistir a un paciente hoy hora 8 que mañana hora 14, después de haber mediado, ver dónde conseguimos el lugar, que luego pueden recibir. No es lo mismo. En las enfermedades graves y agudas no es lo mismo. A veces ocurren cosas similares en las mutualistas privadas. No digo que, no sé si en los casos de agudos, pero... Yo le puedo asegurar que... Por lo menos en las emergencias, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, estos días estamos viviendo un colapso en las emergencias porque hay mucha consulta y hay demoras. Sí, esas cosas pasan, porque usted no puede tener un sistema perfecto, porque si no, en los tiempos tranquilos va a tener una capacidad ociosa que es imposible. Pero hay cosas que no deben de pasar. Hay cosas que no deben de pasar. Es por falta de recursos, por problemas de gestión, además del compromiso incumplido, que eso es otro aspecto, ¿no? Yo creo que es porque siempre aparece algo más urgente que evita la solución de lo importante, de lo de fondo. Porque nosotros no pedimos que esta brecha se disminuya en un solo paso presupuestal. Nosotros entendemos que puede haber la posibilidad de un cronograma en X tiempo. Entonces, bueno, este año vamos a disminuir la brecha en tal porcentaje, al año siguiente en tal otro, y así vamos a ir nos ponemos un plazo. Eso es totalmente atendible. ¿Por qué? Hay que... Vamos a hacer una pausa, Montano, pero ¿esto ocurre solo con los anestésicos quirúrgicos o también ocurre con el resto de los médicos de ACE? No, esto de la brecha... No. Ocurre, hay dos cosas. Pues está la brecha salarial y está la inestabilidad laboral. Porque también está que hay muchos médicos que están trabajando por sistemas, cobrando por sistemas no estables, y están reclamando su presupuestación, su adecuación, y no lo han logrado. Están trabajando para ACE sin acceder a la condición de estatus de funcionario. Claro, exacto. Y bueno, y ese médico que lleva de repente 20 años en una puerta de emergencia trabajando para ACE, le surge algo mejor y más seguro, y termina yéndose.
y de pronto no es que gane tanto más, pero tiene una tranquilidad laboral de cierta estabilidad. Hay más de 15.000 médicos trabajando por comisión de apoyo. Para ACE. Para ACE. ¿Cuántos médicos? 15.000. 15.000. Incluyendo especialistas como sí, claro, de todo anestesistas, tipo, médicos y anestesio quirúrgico. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y después entramos más en detalle de cuánto es la diferencia, cómo es posible que en estos 10 años no solo que no se haya podido achicar, sino que se agrandó. Claro. Nos acompaña el doctor Daniel Montano, que es cirujano y dirigente del gremio anestésico quirúrgico. Ya venimos. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.